Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mugello, en la serie de solo de 8 cilindros. Y voy a participar a bordo del Chevrolet Corvette ZR1 de 1970 con una configuración de tuneo que estoy seguro te va a encantar. Solo espero que me dé buenos resultados y meterlo en el podio para el desarrollo de la carrera. Este es el circuito deportivo cerrado de Mugello. Es una carrera difícil, hay mucha potencia concentrada, como este Nova que viene desde atrás aprovechando la aceleración. Parece un coche de drag y trata de llegar a la punta rápidamente antes del primer corte. Aquí me alineo con el Cobra, que también está buscando traccionar, está buscando los espacios. Sin duda tiene una ventaja superior en maniobrabilidad en relación al Nova. El Nova se está derrapando, se le va la cola. El Cobra trata de irse desde afuera para evitar conflicto. El Nova se tambalea y se va directo a la trampa de arena porque no tenía control. Lo que hemos hablado muchas veces, de qué sirve tener tanta potencia en el cofre si luego no sabes cómo frenar o cómo controlarla. El rendimiento de este tipo de coches jamás te va a dar buenos resultados a no ser que seas un jugador experto. Aquí vemos al BMW M1, ahí se arrima al Cobra, ahora regresa de forma peligrosa y casi me saca también. Me hizo un contacto en la parte posterior, pero queda aburrido y se va a tener que conformar con estar pendiente de mis luces traseras luego de arrebatarle la quinta posición. Son 10 vueltas en total en este circuito cerrado. Esto se pasa volando, son 10 minutos de contienda. Como puedes ver, todos estamos usando el compuesto blando de carreras para conseguir el máximo grip y eso maximiza el desempeño de cada uno de los coches en el circuito. Ahí me voy muy profundo en el piano. Lo hemos conversado en otras oportunidades, que en Mugello hay que tratar de aprovechar todos los espacios adicionales fuera de los límites de la pista, pero no demasiado, porque si sacas los 4 neumáticos te van a sancionar. Ahí me salvé por ahora, así que tengo que seguir buscando rotación, buscando el espacio. El SRT Cobra, que va adelante, ahora sí está atacando para meterse en el podio. Regresamos a la recta de las emociones y ahí se tambalea el otro Corvette. Tiene dificultades el compañero Racing. Ahora queda relegado luego de ese pequeño conflicto con el Cobra, que le superó desde adentro. No tuvo más remedio que mantenerse en la trazada, sobrevivir, porque casi lo pierde, casi se le trompea el coche. Ahora soy yo el que empieza a presionar. Le muestro la trompa del tiburón, le muestro los dientes para ponerle nervioso, a ver si tengo la oportunidad de arrebatarle también la cuarta plaza y meterme cada vez más cerca de los líderes. Estoy observando que de momento no tengo gran desplazamiento, pero sí me está dando buena agilidad en el ataque de las curvas. Esas son buenas noticias porque significa sin duda que el coche puede resultar bien para esta clase. Estamos hablando de la clase A700 en esta categoría. Recuerda que esta serie de 8 es rotativa. Todas las semanas, todos los días está cambiando de clase, así que tienes que estar muy atento. Te lo recomiendo sin duda este Corvette. Y aquí, alineado con el otro compañero, le supero en la recta. Buenas noticias, ahora me meto en la cuarta posición y descuento casi 7 segundos en la vuelta anterior, así que vamos volando ya casi en la mitad del recorrido. Más adelante el Cobra sigue buscando recortar terreno a la segunda posición. El líder trata de escaparse, pero no va lejos, está a solo 3 segundos 200 milésimas. Que tiene que hacer sin duda un gran esfuerzo para sostener ese ritmo si quiere llevarse la victoria. Va a ser complicado poderle alcanzar aquí. Los errores son la única ventaja que queda, porque bueno, precisamente es un circuito muy complicado, pero cuando ya le agarras el truco, cuando ya te acostumbras, luego es muy difícil que te puedas equivocar. Sin embargo, nunca podemos ir confiados, tenemos que explorar todos los espacios disponibles para poder ser rápidos, para mejorar los tiempos de vuelta en cada ronda. Y aquí seguimos descontando más de 200 milésimas a la vuelta anterior, a ver qué pasa. 0059, 423 milésimas en esta vuelta. Uy, ahí piso el límite fuera del borde y me ponen 300 milésimas por esa tontería. Lástima que el sistema no funcione bien, porque las sanciones son absurdas. Si sacas los neumáticos, así sea por un breve instante, te pueden poner penalizaciones como si hubieses causado un accidente o si hubieses chocado a alguien. Es una lástima, pero bueno,
no pasa nada mientras que observamos más adelante la pelea con el Cobra, que acaba de adelantar a la tercera plaza y se consolida ahora en la segunda posición, más cerca del líder en cualquier momento, y espero poder entrar allí en esa pelea que está buenísima. El líder está teniendo dificultades y también le pusieron 300 milésimas por salirse del asfalto. Me pusieron 800 milésimas adicionales. ¡Qué desastre! Por ese pequeño deslizamiento. Definitivamente es un sistema fallido y esto complica muchísimo las carreras, sobre todo en la etapa final, en este tipo de contiendas donde todos tenemos un desempeño muy similar, donde todos queremos obviamente llegar a la punta. La acción se cierra, la acción es compacta y cuando cruzamos la meta, hoy a mí me vuelvo a salir, no aprendo de los errores, otras 200 milésimas. Qué barbaridad, qué desastre, la verdad. Y con esos pequeños desliz, con esos errores que he cometido, el compañero Racing se acerca un poco más. A ver si se puede mantener en el margen para aprovechar ese tiempo de sanción que ahora le favorece. Si la carrera continúa así de forma estática, sin duda me va a poder arrebatar la posición que consiga. Y aquí vemos al podio, a la tercera plaza, también con problemas levantando arena. Está muy complicado, no me falta algo para poder entrar allí, o sencillamente tenemos un desempeño tan similar que no puedo alcanzarlos. Y bueno, interesante también en este tipo de carreras, porque sería un poco triste y aburrido que de forma sencilla llegues a la punta y a partir de ahí vayas aburrido con el dominio de la carrera. Este tipo de contiendas son mucho más emocionantes porque te empuja, te motiva a que trates de mejorar tus tiempos para acercarte a ese grupo. Así que cuidadito, que ya estamos desarrollando la final de la séptima vuelta, que ya quedan solo 2 vueltas y fracción para la conclusión del recorrido. Uy, me vuelvo a salir del límite. No, esto se va a poner feo. Me salvo, milagrosamente me salvo de otra sanción. No sé si es que ya el sistema a partir de este punto me va a perdonar, pero lo que sí es cierto es que el compañero Racing está allí cerquita, cada vez más metido ahí en los tubos de escape. Él sabe que tiene el chance de regresar a la cuarta posición, y aquí vemos a otro compañero que tiene dificultades. Parece que el líder, sí señor, acaba de caer el líder en la tabla, descendió por producto de un error que tuvo en la frenada y ahora está a merced de que pueda acercarme también para arrebatarle la posición. A ver si tengo suerte de entrar en el podio para el cierre de la carrera cuando queda tan poco. Si comete otra equivocación, puede que lo aproveche. Y de vez en cuando me está asomando la trompa el otro Corvette de Racing. Se mantiene pegado a 300 milésimas. Qué interesante. La verdad es que, bueno, aquí vemos dominio de los Corvette, más que todo aquí en la etapa cumbre, en la etapa media de la carrera, así que es interesante. Los Corvette son siempre coches muy populares, también los puedes modificar de muchas maneras, eso ayuda bastante. Que por cierto que no les he comentado que a este Tiburón le cambié el motor. Él originalmente viene con un V8 de 5.7 litros atmosférico, pero yo le instalé un V8 de 7 litros atmosférico para poder mejorar el desempeño en cuanto a aceleración, y no le quita tanta agilidad, un poco más de peso, pero no demasiado, y lo soporta bien el chasis, tiene buena tolerancia, así que como puedes ver está rindiendo frutos la estrategia. Ya me estoy metiendo en el rebufo de ese Corvette del compañero Repair Sash, que también está buscando ver si puede recuperar el terreno perdido, pero lo veo difícil. Se le va al coche, se le derrapa, casi se trompea, corrige bien y ahora estoy ahí muy cerca de poder entrar en el podio, pero recuerda que esta es la última vuelta y tengo que sacar ese tiempo que tengo en contra de ventaja si quiero permanecer allí. Aquí vemos al Cobra, que también está acechando a la punta al líder. En cualquier momento va a tener el chance de adelantarle. Y también el líder, Skids 4, también va penalizado con 700 milésimas. Así que el compañero del Cobra no necesita esforzarse tanto, solo tiene que
quedarse allí pegadito a su estela para el cierre y de esa forma se llevaría la victoria. Eso sí es que no se equivoca en estas últimas curvas, el sistema lo puede castigar, pero parece que esa es su estrategia, se mantiene lo más cerca posible para seguir presionando, a ver si consigue que el compañero se equivoque, pero no, de momento se mantiene firme, parece que el compañero también tiene buena experiencia y se alinean los dos en la recta. Trata de superarlo en la última fase antes de cruzar la meta y se lleva la victoria el Cobra, y nosotros también perdemos la posición producto de las sanciones. Caemos a la cuarta plaza luego de escalar 5 posiciones en la parrilla. No estuvo nada mal y como puedes ver los tiempos, todos estábamos girando muy cerca unos de otros. 0059, 068 como el mejor tiempo de vuelta que logré marcar. Mientras que el compañero del Cobra estaba girando en 0059, 030. Se llevó la victoria y el mejor tiempo de vuelta del circuito. Habrá que armar uno igual. Y de momento me conformo con la cuarta posición, pero me entusiasma para probar este coche luego en otra oportunidad y volver a intentar a ver si consigo la victoria o entrar en el podio. Recuerda que en la descripción consigues todas las piezas mecánicas y de tuneo para que lo puedas armar.